¿Crees que se puede golpear a un niño tan malcriado? Toma una pistola de agua y dispara al hormiguero. Aunque solo le echó agua unas pocas veces, hizo que las hormigas huyeran en pánico, pero no le parecía suficiente. Tiró la pistola de agua y tomó la manguera. Roció agua locamente sobre las hormigas. El chorro de agua formó instantáneamente una cascada, destruyendo completamente todo el hormiguero. Todas las hormigas se quedaron sin hogar. Las hormigas salieron volando, fueron arrastradas por la inundación. Y esto no terminó ahí. Le dio una patada al hormiguero. Algunas de las hormigas al huir, y luego cayeron fuertemente al suelo. Aún así, todavía tenían que soportar ser pisoteadas por el niño. ¿Pero cómo puede ser tan cruel a tan corta edad? Resulta que Xiao Shuai había sido acosado desde pequeño. Cada vez que los matones lo molestaban, quitaba su odio de manera aún peor con las hormigas. Sin embargo, no sabía que una hormiga que no había logrado pisar era el hechicero de la familia de hormigas. Viendo el hogar destrozado ante él, el hechicero juró hacer pagar a este niño malcriado. Así que usó magia para preparar una poción mágica. Esa noche, el hechicero llevó un pequeño escuadrón y se infiltró en la habitación de Xiao Shuai. Trepó a la oreja de Xiao Shuai y vertió una gota de poción adentro, acompañado del sonido de un trueno. Xiao Shuai despertó, vio montañas apareciendo ante él y se asustó tanto por una consola de videojuegos gigante que se cayó de la cama. Ay ay ay. En ese momento, se había convertido en un niño miniatura del tamaño de una hormiga. Incluso sus calzoncillos eran decenas de veces más grandes que él. Xiao Shuai se quedó aterrorizado. A través de sus gafas, vio al hechicero que lo había encogido. Las hormigas se llevaron a Xiao Shuai, cruzando montañas y ríos. Llegaron al hormiguero que él había destruido. El hechicero empujó directamente a Xiao Shuai hacia abajo. Después de pasar por varias capas, Xiao Shuai llegó al lugar de juicio de la tribu hormiga. Debido a su gran destrucción, la familia de hormigas sufrió pérdidas terribles. Todas las hormigas lo odiaban profundamente y propusieron matarlo, pero el juicio final fue decidido por la reina. La vieron aparecer desde detrás de sus alas, como una diosa musa. La reina dijo: matarlo es fácil, pero sin él habrá miles y miles como él. Solo nosotras podemos ayudarlo a cambiar. Así que la reina decidió que Xiao Shuai viviera en la tribu hormiga hasta que se convirtiera en una verdadera hormiga. Así, Xiao Shuai se quedó en la tribu hormiga y lo primero que hizo al llegar fue aprender a buscar comida como las otras hormigas, pero encontró dificultades al transportar comida. No tenía las 4 extremidades de las hormigas, no podía trepar como ellas. Sus compañeras al verlo, inmediatamente formaron una escalera humana para ayudarlo, pero Xiao Shuai ignoró completamente a sus compañeras. Xiao Mei lo encontró para educarlo un poco, pero sintió que se acercaba el peligro. Esta hierba estaba llena de fragmentos de vidrio por todas partes. La luz del sol se refractaba, formando muchos puntos de luz concentrada. Los insectos que pasaban se convertían directamente en ceniza. De repente, un grupo de abejas descendió del cielo y se llevó a las orugas. En el momento crítico, Xiao Mei llevó a Xiao Shuai a esconderse. Las hormigas también comenzaron a luchar contra las abejas. Levantaron piedras y las lanzaron a las abejas. Las abejas no pudieron esquivar y fueron derribadas directamente por las piedras. En la confusión, una abeja interceptó a Xiao Shuai. Xiao Mei, para proteger a Xiao Shuai, eligió enfrentarla sola, pero Xiao Shuai se dio la vuelta y huyó. Escapó hacia algunos vidrios rotos, sin esperar que una abeja lo viera nuevamente. De repente, una abeja se abalanzó. Xiao Shuai corrió todo el camino y de repente chocó con algo. Resultó ser un petardo. Xiao Shuai tomó los fragmentos de vidrio del suelo, concentró la luz solar y encendió el petardo. En ese momento la abeja se acercó, usando la punta de su cola, atacó a Xiao Shuai frenéticamente, pero Xiao Shuai esquivó todos los ataques. Con el sonido del petardo, todas las abejas se asustaron y huyeron. Las hormigas expresaron su reconocimiento hacia Xiao Shuai. Llegó la hora de la cena. Una hormiga le pasó un néctar a Xiao Shuai. Xiao Shuai se lo bebió de un sorbo. El sabor hizo que Xiao Shuai lo devorara vorazmente. Oye, se fue rápido. ¿Otra ronda para ti? Un plato no fue suficiente. Quería otro, pero nunca habría imaginado que esa cosa salía del cuerpo de las orugas. Una hormiga recogió un plato y se lo pasó a Xiao Shuai. Xiao Shuai se puso verde al verlo. Luego llevaron a Xiao Shuai a visitar el Museo de Historia de las Hormigas. Aquí se presentaba el pasado de la tribu hormiga. Cuando llegaron frente a un retrato gigante, todas las hormigas se inclinaron en respeto. Este era el ancestro de las hormigas. Mirando a un lado, había un retrato malvado. Este era el enemigo de todos los insectos, el demonio del spray. Xiao Shuai al verlo, lo reconoció. Recordó al experto que días antes le había hecho firmar un acuerdo de exterminio. Para proteger a la tribu hormiga, tenía que contactarlo para cancelar la cita. Así que convenció a algunas hormigas para que lo acompañaran a casa a buscar dulces arcoíris. Pero al llegar a casa descubrió que todo era diferente. La alfombra de pelo grueso gigante era imposible de atravesar para ellos. Xiao Shuai tuvo una idea brillante. Las hormigas usaron pétalos como parapentes, utilizando el ventilador como impulso aéreo para volar hacia la cocina. Finalmente, encontraron los dulces arcoíris. Por otro lado, Xiao Shuai llamó al experto en exterminio, pero el teléfono era demasiado grande. Presionó la tecla equivocada. Llamó a otro lugar, sin darse cuenta. Cuando regresaron a la tribu hormiga, el hechicero se enteró de sus acciones y se enojó mucho con Xiao Shuai por poner en peligro a las hormigas una y otra vez. El hechicero consideró que Xiao Shuai era egoísta, así que echó a Xiao Shuai. El niño se asustó tanto que se orinó. Del estanque frente a él salieron un par de ojos. Luego se abalanzó hacia el niño. Resultó ser un sapo. Xiao Shuai se dio la vuelta y corrió. El sapo saltó, bloqueando directamente el camino de Xiao Shuai, y sacó su lengua gigante. Xiao Shuai corrió frenéticamente. En el camino se encontró con las hormigas. Todos corrieron juntos. Las hormigas rápidamente treparon a una lata, pero Xiao Shuai no tenía habilidad para trepar. Al final fue comido por el sapo. Resultó que en el estómago del sapo ya había 3 insectos, y uno que solo tenía la cabeza. Todos charlaban mientras esperaban la muerte. En ese momento, otro que fue comido resultó ser el hechicero hormiga. Había venido a rescatar a Xiao Shuai. El hechicero trajo raíz emética. Después de que la raíz se disolviera, hizo efecto inmediatamente. Todos fueron vomitados directamente por el sapo. Después de este incidente, Xiao Shuai agradeció al hechicero, y ambos hicieron las paces. Al día siguiente, llegó el experto en exterminio. Vino a exterminar todo el césped. Xiao Shuai corrió de vuelta a la tribu hormiga para notificar a las hormigas, para compensar sus errores anteriores. Se ofreció voluntariamente para ir al frente, pero solo con la tribu hormiga no podían derrotar al experto en exterminio. Así que Xiao Shuai se arriesgó a ir al territorio de las abejas para hacer una alianza con ellas. La tribu de abejas, que había sufrido grandes pérdidas, también aceptó la alianza. Así que las hormigas llevaron la poción encogedora, montaron abejas de guerra y atacaron al experto en exterminio. Pero este veneno era demasiado poderoso. Instantáneamente causó innumerables bajas. Con dificultad llegaron detrás de la oreja, pero descubrieron que llevaba auriculares y la poción encogedora no podía penetrar. Era el turno de Xiao Shuai, pero accidentalmente se cayó de la abeja, cayendo directamente en la cabeza del experto en exterminio. Aquí había leones comedores de caspa por todas partes. Corrió hacia adelante, pero accidentalmente se resbaló en la nariz. Luego su pie resbaló. Afortunadamente se agarró de un pelo de la nariz, pero al siguiente segundo, afortunadamente
Xiao Mei llegó montando una abeja para salvarlo, pero el experto en exterminio los golpeó juntos. Se estrellaron en el suelo. Xiao Mei quedó atrapada bajo la abeja sin poder moverse. La abeja también estaba gravemente herida. A lo lejos se acercaba el spray insecticida. Los tres estaban en peligro mortal. Esta vez Xiao Shuai no eligió huir por sus compañeros. Tenía que ser valiente. Lo vieron levantar la abeja con ambas manos. Luego corrió hasta una pared alta y trepó la pared vertical. Finalmente, aprendió la habilidad de trepar de las hormigas. En ese momento, se les ocurrió un plan. Untaron la poción encogedora en el aguijón de la cola de la abeja. Cuando el experto en exterminio no prestaba atención, le clavaron la poción en el cuerpo. ¡Ay! ¡No molesten! Se encogió al tamaño de un niño, bajo el ataque de las abejas. Escapó montando una bicicleta. Esta vez Xiao Shuai recibió el reconocimiento de las hormigas. El hechicero le dio la poción de recuperación, permitiendo que Xiao Shuai volviera a ser humano. Y cada día después, Xiao Shuai les traía dulces arcoíris a las hormigas. Y todo esto también fue registrado en la historia de la tribu hormiga.